Senado de la República les da la más cordial bienvenida al foro virtual titulado Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas a un año de la reforma al artículo 79 de la Ley General de Salud, que preside la Comisión de Salud del Senado de la República. Para este foro contamos con la presencia de nuestro anfitrión, el senador por el estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República. Del mismo modo, contamos con la presencia de la senadora Antares Guadalupe Vázquez en la Torre, integrante de esta importante comisión. Asimismo, contamos con la presencia del senador Francisco Javier Salazar Sáenz, también integrante de esta importante comisión del Senado de la República. Agradecemos la presencia de los expertos y ponentes de esta mañana, la doctora Patricia Aceves Pastrana. Ella es profesora investigadora de la UAM Xochimilco y alcaldesa en la alcaldía de Tlalpan. También contaremos con la presencia y la videoconferencia de la doctora Carmen Peña López, expresidenta de la Federación Internacional Farmacéutica. Del mismo modo, contaremos con la presencia de la química farmacéutica biológica Sandra Martínez Díaz, presidenta de la Comisión de Asuntos Gubernamentales del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biológicos México, AC. Del mismo modo, contaremos con la ponencia del médico y químico farmacéutico biológico José Antonio Maza Larrea, del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la química farmacéutica biológica Norma Ofelia Martínez Guerrero y el doctor Cairo David Toledano Jaimes de la Asociación Farmacéutica Mexicana AC. Contaremos con la maestra en ciencias Jessica Liliana Vargas Neri del Hospital Infantil de México Federico Gómez, el maestro en ciencias farmacéuticas Eduardo Zoey Sarmiento Sánchez, del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Asimismo, contaremos con múltiples especialistas que esta mañana nos brindarán todo su conocimiento para este foro. Contaremos con la presencia de la doctora María de Jesús Nambo Lucio, integrante de la colaboración de profesionales farmacéuticos y médicos en la elaboración de listados de insumos para la salud. También contaremos con el maestro en Administración de Empresas, José Manuel Cárdenas Gutiérrez, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Finalmente, agradecemos la presencia de la doctora Cecilia Acuña, asesora en Servicios y Sistemas de Salud de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en México. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante foro, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Para dar inicio, señoras y señores, escucharemos el mensaje de bienvenida y declaratoria inaugural de este foro a cargo del presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, el senador por el estado de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya. ¿Se escucha? Sí. Pues muy buenos días, muchas gracias por estar hoy aquí reunidos en este importante foro virtual de profesionales de las ciencias farmacéuticas, así como nos lo ha comentado nuestro maestro de ceremonias, en cuanto a un año de la reforma del artículo 79 de la Ley General de Salud. Agradezco la presencia de todos ustedes y permítanme decirlo, en especial a mis compañeros senadores integrantes de la Comisión de Salud, a la senadora Antares Vázquez Salatorre y también al senador Francisco Javier Salazar, que estamos seguros que con la participación de ellos vamos a estar atentos a dar seguimiento puntual a estas modificaciones en la política, en la legislación que se puede hacer a través del Congreso y en el caso de la Cámara de Senadores, para ver que realmente se cumpla con el objetivo que estos cambios legislativos repercutan y tengan un beneficio que se patentice sobre un mejor bien social. Yo estoy seguro que así debe de ser
en este campo tan importante de la ciencia farmacéutica y que incorporada formalmente con estas modificaciones legislativas y más en una coyuntura actual como la que nos está tocando vivir, cada vez realza más la necesidad de su presencia en esta importante área del conocimiento asociada a las ciencias de la salud. Conociendo esta importancia de la farmacia como una empresa logística en donde parte desde principios muy básicos de investigación hasta la situación de la dispensa de los medicamentos a los usuarios, donde quizá en este último tramo es donde más circunstancias de punto de vista sustantivo y atención debemos de tener, porque debe estar enfocado pues al bien de los pacientes y con todos los campos de oportunidad de servicio en cuanto a su adecuada conservación, su adecuada prescripción, la vigilancia de las interacciones medicamentosas en la misma descripción de la receta o en la interacción con el usuario que va a hacer el surtimiento de una prescripción médica y sobre todo pues una circunstancia que está pendiente que con su expertise en el ámbito de la farmacia podamos sumarnos para extender la situación de la farmacovigilancia. Creo que es un punto pendiente y muy importante en el sentido de que muchas veces estos efectos secundarios con los que nos quedamos y prescribimos los medicamentos están relacionados a estudios de investigación con protocolos muy bien establecidos y un volumen de pacientes a quien se ha prescrito el medicamento que si bien justifica la situación de poder en cuanto a la relación riesgo-beneficio, el empezarlo a usar en nuestra población buscando su beneficio directo, nos falta vigilar que en el uso de la población en general, cuáles son otras condiciones que se pueden estar presentando, no cuando vemos un estudio en las revistas indexadas en que se analizan 10,000, 15,000 pacientes, independientemente del método de investigación que se usa, que cuando estamos ya viendo la aplicación del medicamento en poblaciones en que los usuarios son millones de pacientes y que tendríamos que tener esa contingencia. Yo espero que lo que ustedes nos comenten el día de hoy, sus opiniones a un año de esta reforma, el beneficio que se espera que una modificación legislativa acarree a tanto a profesionales del área correspondiente, finalmente a los usuarios, tenga una retroalimentación hacia el Poder Legislativo de que está correcto como fue la reforma, hay que adicionar alguna situación, hay que fortalecerla y que de esa forma podamos estarnos comunicando y cada vez tener una mejor oportunidad para mejorar nuestro desempeño en este pacto social y sobre todo en esta área sustantiva de las ciencias de la salud. Yo con esto doy por concluida mi intervención y me da mucho gusto pues poder declarar junto con ustedes, con nuestros compañeros legisladores y con todos los integrantes de este importante foro, agradeciendo también a la Organización Panamericana de la Salud su presencia con la que hemos estado fortalecidos hacia el interior de la Comisión de la Salud, este importante foro de las ciencias farmacéuticas a un año de esta reforma legislativa. Pues desde aquí les mandamos un afectuoso saludo y estaremos atentos de sus comunicados. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Desde luego que agradecemos el importante mensaje a cargo del presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, el senador Américo Villarreal Anaya. Señoras y señores, es momento de escuchar el importante mensaje también de la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, integrante de esta importante Comisión de Salud del Senado de la República. Senadora, muy buenos días. Muchas gracias, Joshua. Buenos días. Saludo a los profesionales de las ciencias médicas y farmacéuticas que nos acompañan el día de hoy, a mis compañeros senadores, también buenos días. Y celebro que se dé este encuentro porque
el año pasado que pudimos aprobar esta reforma al artículo 79, había mucha expectativa al respecto. Sin duda era una deuda histórica para la profesión de ustedes, que es tan relevante, en el sentido de lo que ya mencionaba mi compañero Américo Villarreal, para la farmacovigilancia, tantas cosas, situaciones que se han dado a la hora de entregar a los pacientes medicamento específico o tantas cuestiones iatrogénicas que se han dado en ese sentido, y es de alguna manera garantizar la profesionalización del campo farmacéutico para la mejor atención de las y los pacientes. Será muy interesante el día de hoy poder escuchar si ustedes ven lo que han estado viviendo después de que esta reforma fue aprobada. Queremos saber más si es suficiente con esto y además cómo se ha ido implementando la modificación a esta ley, porque sabemos que una cosa es hacer las modificaciones legales y otra cosa es la implementación, que sin duda tendrá que ser parte de un proceso, porque nunca se puede hacer así como de tajo el cambio, pero a mí me gustaría escuchar cómo lo viven ustedes en este momento y cómo va ese proceso de transformación también. Agradezco muchísimo su presencia y estamos atentos para escucharles. Gracias. Muchas gracias, senadora. A continuación escucharemos también la perspectiva del senador Francisco Javier Salazar Sáenz, también integrante de la Comisión de Salud y desde luego integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Senador, buenos días. Muy buenos días a todos. En primer lugar, pues gracias, senador Américo Villarreal, gracias, compañera Ampares Guadalupe, por esta bienvenida que le damos. Oigan, yo estoy muy satisfecho de estar con ustedes, de que ustedes nos quieran acompañar y exponer su problemática. Somos medio colegas. Yo soy ingeniero químico y químico industrial, tengo las dos carreras, así que yo respeto mucho a todos mis amigos farmacobiólogos, es una carrera muy difícil, pero muy bonita. Pero sobre todo en este momento muy necesaria y muy oportuna. Si algún momento se necesitan buenos farmacéuticos, buenos médicos, pues es en este momento. Y les digo que hace un año que se aprobó esta modificación a la ley, no sabíamos lo que iba a venir. No teníamos ni idea de la bronca, el problema terrible que hoy estamos enfrentando en todo el mundo. Pero en México, pues entre los lugares más afectados del mundo. Ya ustedes saben que ya llevamos más de 170,000 muertos registrados. Pero todos los organismos hablan de que son mucho más los que han fallecido y no quedaron registrados como fallecidos por COVID, porque no pudieron ingresar a los hospitales, etcétera, etcétera. Es un tema hoy fundamental para el país y por eso nos da realmente mucho gusto y yo le agradezco y le reconozco al senador Villarreal por la convocatoria de todos ustedes. Miren, el problema ya no es el cáncer, perdón, ya no es la pandemia solamente, ya no es el COVID. El problema es que ahora mismo se han acelerado muchas otras de las enfermedades porque los hospitales fueron destinados a COVID. Entonces, muchos pacientes que tienen otro tipo de enfermedades, pues hoy tienen que estar siendo atendidos, yo digo, insuficientemente atendidos en otras instalaciones. Pero además tenemos un problema grave de desabasto de medicinas, que por alguna razón no han podido consolidarse las compras. Me parece que hoy apenas estamos consolidando las compras que se van a hacer durante el 2021. Bueno, yo también he estado muchos años en la industria y por favor, ningún proveedor tiene las cosas ahí necesarias para surtirlas de inmediato. Todos y sobre todo los volúmenes en los que necesitamos en un país de 126 millones de habitantes, pues son volúmenes muy grandes que se preparan con mucho tiempo de anticipación y no pueden pedirse pues de un momento para otro como si estuviera uno en la esquina. Y otro problema que tenemos es pues la fabricación de medicinas. Desafortunadamente, hoy creo que hay un bajón en la producción nacional de farmacéuticos, pero también creo que ya no tenemos casi investigación. Y a mí me da pena pues que hay ya 10 países que están generando vacunas y nosotros no estamos entre esos 10, o sea, estamos fuera pues de la avanzada, de la vanguardia en estos temas. Así que creo que su participación nos va a ilustrar mucho y sobre todo creo que nos puede ayudar mucho a ver ¿cómo hacemos para resolver este problema? Ya no queremos 1,500 muertos diarios, por favor. Es un desastre, es una tragedia y ustedes pueden colaborar mucho en sus ideas sobre el abasto de medicinas, sobre qué hacemos con los que no han llegado, qué hacemos con lo que tenemos que ver para los años siguientes, cómo vamos a investigar, dónde vamos a investigar, etcétera. Bienvenidos, su participación hoy en este momento es
muy oportuna y les agradecemos mucho su presencia en esta comisión del Senado. Gracias. Muchas gracias, senador Francisco. Bien, señoras y señores, pues es momento de dar inicio con nuestra serie de ponencias a cargo de la doctora Patricia Aceves Pastrana, quien nos presenta el tema Evolución de las ciencias farmacéuticas en México. Desde luego, no sin antes brindarles a todas y todos ustedes una pequeña semblanza de su trayectoria. La doctora Patricia Aceves Pastrana es profesora investigadora de la UAM Xochimilco y alcaldesa de la alcaldía de Tlalpan, química farmacéutica biológica y maestra en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en Química Orgánica por la Universidad de Claude Bernard en Lyon, Francia, y doctora honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora titular nivel C de la UAM Xochimilco, la actualidad con licencia y donde fue rectora de 1998 a 2002. Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias de la Real Academia de Farmacia de España, entre otras. Ha publicado un centenar de trabajos en revistas especializadas y 19 libros sobre historia de las ciencias. De 2015 a 2018 fue diputada federal del Distrito 5 de la Alcaldía de Tlalpan por Morena. Como diputada, en abril de 2017 presentó la iniciativa por la que se reformó el primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud, que fue aprobada por el Pleno en febrero de 2018 y enviada a la Cámara de Senadores, donde se aprobó el día 11 de diciembre de 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de enero del año 2020. Actualmente es alcaldesa de Tlalpan, donde ha impulsado diversos programas sociales a favor de los habitantes de esta demarcación. Doctora Aceves Pastrana, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días a todas y todos. Hace un año se hizo la reforma del artículo 79 de la Ley General de Salud, que reconoció a la farmacia como una profesión de las ciencias de la salud. El entender el contexto histórico de las ciencias farmacéuticas implica dos premisas: que la historia de estas ciencias es una historia en marcha. ¿Qué quiero decir con esto? Que se va redefiniendo su identidad. La identidad no es estática. Segundo, que en el devenir histórico de la farmacia ha sido una constante la lucha de los farmacéuticos para lograr un reconocimiento profesional dentro del área sanitaria. En los minutos siguientes voy a mostrar que estas premisas han estado presentes a lo largo de la historia. Rápidamente, época colonial. El ejercicio de la farmacia era considerado un saber inferior al de la medicina y superitado a esta última. La posesión de las farmacias, ojo, y el ejercicio de la profesión estaban restringidos únicamente a los maestros farmacéuticos. La enseñanza era de tipo gremial. El aprendiz de farmacéutico se formaba en la casa botica del maestro farmacéutico. No había una escuela o facultad de farmacia. Los medicamentos eran fundamentalmente de origen vegetal y el control del área farmacéutica estaba en manos del Real Tribunal del Protomedicato, conformado por médicos. Ya en el México independiente las cosas cambian. En 1833 se va a crear la carrera de farmacia y los farmacéuticos a partir de este momento se dan a la tarea de hacer acciones para buscar el reconocimiento de su profesión y también elaborar una legislación farmacéutica adecuada. Así, en 1839 se funda la Academia de Farmacia de México, que en 1846 va a publicar la primera farmacopea mexicana. En 1871 se va a fundar la Sociedad Farmacéutica Mexicana, que va a ser muy importante en la historia de la farmacia durante todo el siglo XIX e inicios del XX. Esta lámina nada más es para presentarles cómo los medicamentos eran fundamentalmente de origen vegetal. Y vemos que en las farmacopeas de 1846 a 1925, incluso
va aumentando el número de estos productos en las diferentes ediciones. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Bueno, en el siglo XIX también sucede la crisis de la farmacia provocada por el gran desarrollo de la química que trajo consigo el desarrollo de la industria química y el desarrollo del medicamento químico a nivel industrial. Entonces cambia el quehacer del farmacéutico, ya no se encarga de preparar los fármacos, sino que ahora, los medicamentos, sino que ahora va a ser simplemente un expendedor de frasquitos cerrados que le llegan desde el exterior. La legislación no ayuda, entonces hay una competencia desleal. Cualquiera puede tener ya ahora una farmacia. En la carrera ya no hay alumnos y la farmacia, desgraciadamente, continúa siendo una profesión de segunda. Entonces, ¿qué hacen los farmacéuticos? Los farmacéuticos buscan nuevos campos de oportunidad. ¿En dónde? En los campos emergentes de la química, sobre todo en lo que se refiere a los análisis químicos, clínicos, toxicológicos, de alimentos, etc. Y van a lograr un reconocimiento ya en el siglo XX. Aquí tenemos esta foto donde se les está incluso reconociendo como parte de los hombres profesionales más distinguidos que radican en la Ciudad de México, pero ojo, se les reconoce como químicos, no se les está reconociendo como farmacéuticos. Todos ellos son farmacéuticos. Ya en el México constitucionalista, para el gobierno es fundamental el proyecto de industrialización del país y con esta intención entonces se abre en 1916 la Escuela Nacional de Industrias Químicas. En la foto la pasé muy rápidamente, pero pues se ve que ya están también ahí las mujeres formando parte de esta escuela. Bueno, 1917. Es la Escuela de Química Industrial, que era una escuela técnica, que incluso asistían niños a ello, se va a transformar en Facultad de Ciencias Químicas y pasa a depender de la Universidad Nacional. 1919, otra gran transformación. Los farmacéuticos logran que el rector de la universidad impulse el cambio del nombre de la Facultad de Ciencias Químicas y ahora se va a llamar también iFarmacia. Esto sucede cuando la carrera de farmacia se traslada de la Escuela de Medicina, se traslada a la Facultad de Ciencias Químicas y logran poner como primer director de esta escuela a un farmacéutico, que es el que tienen en la foto. 1920 se va a crear la carrera de químico farmacéutico. 1935 va a aparecer la carrera de QFB. Los farmacéuticos logran así el reconocimiento para su profesión, pero en este cambio pierden su identidad. Muchos de su identidad de farmacéuticos, pues ahora son químicos farmacéuticos. Rápidamente, ¿qué está pasando con la legislación? Lo voy a resumir en dos palabras. Esta legislación en el siglo XX es ambigua e insuficiente, porque permite el ejercicio de las ramas de la medicina a personas carentes de título, siempre y cuando lo hicieran constar en todos sus anuncios. Cualquiera puede tener una farmacia, nada más basta con poner que el que está ahí a cargo de esa farmacia no es farmacéutico. Bueno, pero el colmo de las cosas se ocurre en el siglo XX, en 1984, cuando la Ley General de Salud, en su artículo 79, va a eliminar a la farmacia como profesión sanitaria. ¿Qué sucede por el lado de los farmacéuticos? Avanzan en la creación y fortalecimiento de las asociaciones profesionales. En la segunda mitad se va a crear el Colegio de QFB, la Asociación Farmacéutica Mexicana, la Academia Nacional de Farmacia, la licenciatura en farmacia en la Universidad de Hidalgo, posteriormente también en la Universidad de Morelos. Y así rápidamente llegamos al siglo XXI y va a ser hasta el 20 de abril de 2017 cuando 3 diputados, todos ellos con el título de químicos farmacéuticos biólogos, van a poner una iniciativa para reformar el artículo 79 de la Ley General de Salud. Esta iniciativa se va a aprobar el 8 de febrero de 2018 y es enviada a la Cámara de Senadores para su aprobación. Vean nada más, el único cambio en la ley consistió en introducir la palabra farmacia, como lo pueden ver ustedes en la lámina, pero bueno, amigos y amigas, este es el poder de las leyes. Y con esto la farmacia, una vez más, es reconocida como profesión científica dentro del área sanitaria. Ya
En el Senado va a ser un grupo de distinguidos farmacéuticos quienes se van a encargar de promover la aprobación de esta reforma y van a estar encabezados por nuestro amigo, el maestro José Manuel Cárdenas. Aquí, la que sigue, por favor. Y vemos aquí ya la reforma al artículo 79, General de Salud, de su aprobación en la Cámara de Senadores el 11 de diciembre de 2019. Todo el mundo feliz y contento, la foto del recuerdo. ¿Por qué? Porque esta reforma abrió las puertas a nuevos campos de oportunidad para los farmacéuticos y para su mayor inserción en el sistema de salud. Es evidente que en el momento actual estamos en proceso de redefinición del perfil e identidad del farmacéutico, en el que es fundamental que el conjunto de las asociaciones profesionales hagan el planteamiento de iniciativas y acciones y que busquen el acercamiento con el poder legislativo. Así que esto es lo que estamos haciendo hoy en este foro del Senado. Enhorabuena, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos a la doctora Aceves Pastrana por contextualizarnos de manera histórica y sobre todo con muy buenos ejemplos todo este contexto. Damos paso a la videoconferencia titulada Visión Internacional del Profesional de las Ciencias Farmacéuticas, a cargo de la doctora Carmen Peña López, presidenta de la Federación Internacional Farmacéutica. La doctora Carmen Peña López es licenciada y doctora en farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, farmacéutica comunitaria desde 1982, expresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia de España, expresidenta de la Federación Internacional Farmacéutica, donde hoy funge como presidenta, reconocida con la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, máxima condecoración civil española que se entrega para premiar méritos relevantes en el ámbito de la sanidad. Doctora Peña López, por favor. Estimados señores, en primer lugar quiero dar las gracias a la Cámara de Senadores de México, a su Comisión de Salud, en la figura de su presidente, el doctor Américo Villarreal Anaya. Por ello les voy a presentar una serie de documentos, de informes y de datos, lo más resumidamente posible, desde la visión desde la Federación Internacional Farmacéutica. La Federación Internacional Farmacéutica, cuyo acrónimo es la FIP, es la Organización Mundial de los Farmacéuticos. Aglutina a más de 4 millones de farmacéuticos a nivel individual y aglutina también a 146 organizaciones miembros de sus respectivos países. Esto es FIP. En esta FIP que les comento he tenido, como les digo, el honor de servir muchos años. Los últimos han sido 6 años de vicepresidencia y 4 de presidenta de la Federación. En la actualidad soy presidenta de honor. El plan estratégico, como el de muchas organizaciones, tiene una visión, tiene una misión, tiene unos objetivos. Y en cuanto a la visión, es una visión que coincide totalmente con el título del evento que hoy nos trae, porque la visión es apoyar y posibilitar que consigamos una cobertura sanitaria universal. La FIP tiene 3 grandes pilares: el pilar de los farmacéuticos científicos en la investigación, en institutos, en universidades, en industrias; el pilar de los farmacéuticos en la educación, en las universidades, decanos, catedráticos, formando farmacéuticos y otros profesionales de la salud; y el tercer pilar de los farmacéuticos clínicos, aquellos farmacéuticos que trabajan en contacto con el paciente, en cualquiera de sus modalidades: farmacia hospitalaria, farmacia comunitaria, farmacia en el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es FIP. Y les vengo a enfocar 3 documentos que pueden ser de utilidad para justificar o para dar evidencia a precisamente el papel, el imprescindible papel de los farmacéuticos dentro de los sistemas nacionales de salud. Son 3 documentos prácticamente que vienen desde el mes de agosto hasta la fecha. En un tiempo, les hablo del último cuatrimestre del 2020,
se han ido actualizando y publicando estos documentos. Este se llama FIP Development Goals y se llama así porque son los 21 objetivos de desarrollo farmacéutico que definen áreas claves para la transformación de toda la profesión farmacéutica basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Otro documento que también les quiero destacar, que es del mes de julio, es una guía sobre la pandemia. En este caso está focalizado a esta emergencia, como también habla el evento que hoy nos concita, habla de una emergencia sanitaria de primer orden y que estamos viviendo a tiempo real, que es la pandemia de la COVID-19. Pues bien, es una guía global que van actualizando online sobre el papel de los farmacéuticos en la lucha contra la COVID. Es una guía con 3 documentos, uno de información clínica y pautas de tratamiento, otro de asesoramiento a los equipos de las profesiones de lo que son las farmacias comunitarias, las farmacias de hospitales y los laboratorios clínicos, y otra, preguntas más frecuentes que se hace la sociedad, que se hacen los propios gobiernos con respecto a este tema. Es un documento de gran valor añadido porque es el papel de la presencia activa de los farmacéuticos dentro de los equipos profesionales de la salud, en este caso en práctica colaborativa en el campo de la COVID o en el campo de la lucha contra esta pandemia. En cuanto a los datos, también hay 3 documentos, decir, que son muy relevantes y que pueden ser de un interés para esta jornada. El primero es un documento producido por los servicios de farmacia comunitaria a nivel mundial. Es un extenso documento muy bien elaborado en el que se dan cifras que aportan ejemplos actualizados sobre los servicios que están desarrollando las farmacias comunitarias en países como Australia, Reino Unido, Escocia, Suiza, Canadá o Portugal. Servicios basados en el seguimiento farmacoterapéutico, en la dispensación de medicamentos o en la vacunación y que pueden ser de ayuda para saber qué haremos a futuro cuando ya entremos en una velocidad de crucero ya de normalidad con respecto también a la vacuna de la COVID. El tercer documento, que es un documento, para ser un documento pequeño de 14 hojas, pero es un gran documento también de la farmacia, de la sección de farmacia comunitaria, que habla sobre los farmacéuticos en el corazón de nuestras comunidades. Y no es un corazón sentimental, como pueden imaginar, es en el corazón por la necesidad de tenerlos verdaderamente en activo y muy bien contextualizados en el campo, en el área, en este caso que estamos hablando con senadores de este gran país que es México, en el campo de las legislaciones sanitarias y dentro de las legislaciones sanitarias, en las legislaciones farmacéuticas. Las farmacias comunitarias, en este caso, se ha demostrado y tenemos pruebas tangibles por esta tremenda pandemia, son una parte vital y confiable de nuestro sistema de salud. Enfocan este documento que las farmacias comunitarias a nivel mundial las que no estén, se deben integrar más en la atención primaria de salud, muy importante también, se deben integrar en la salud pública, en la prevención y también en la atención de urgencias y de seguridad de los medicamentos. Según cifras de esos 4 millones de farmacéuticos que pertenecen a FIP, el 75% de los farmacéuticos que pertenecen al FIP y a FIP y que lo podemos extrapolar a nivel mundial son farmacéuticos que trabajan en farmacia comunitaria. Ténganlo en cuenta, esa base tan enorme que tienen los países de profesionales de salud en primera línea en contacto con los pacientes a nivel ambulatorio. Han acudido por necesidad ante el colapso de hospitales o el cierre temporal de centros de salud. Y de una forma práctica y razonable han solicitado los servicios que consideraban necesarios, como son la atención farmacéutica domiciliaria, el servicio de vacunación de la gripe o la información y el acceso a medicamentos y productos sanitarios en prevención de la pandemia, incluidos los test rápidos de detección de COVID para anticiparse, para intentar evitar nuevos contagios. Siempre la sociedad, o siempre la que llamamos sociedad civil, siempre se antepone a nuestras propias legislaciones en general y también las sanitarias. Una atención farmacéutica imprescindible
por supuesto en zonas urbanas, pero mucho más en zonas rurales, en donde los medios y el aislamiento es mayor, en donde la capacidad de acceso al medicamento es más complicada, y ahí la farmacia ha actuado como centro de salud refugio para millones y millones de personas. Un claro ejemplo es que en Europa la evolución de la farmacia como agente de salud, y les doy datos, y les estoy hablando de salud pública, hábitos de vida saludables, nutrición, es decir, más allá de lo que es la imprescindible y correcta dispensación de medicamentos, es ya una realidad. Les puedo decir que ya son 13 países de la Unión Europea que permiten vacunar desde la farmacia. Una colaboración valiosísima porque aumenta el número de inmunizaciones y descarga los centros de salud y los hospitales para esta materia. Lo que sí es un tema común a nivel mundial es la necesidad de que la farmacia comunitaria, en coordinación siempre con la farmacia hospitalaria, no puede haber compartimentos estancos, debe formar parte de las estrategias nacionales de salud. La farmacia está evidenciando en estos tiempos de pandemia, deben ser tratados legalmente como un centro de salud, más allá de la dispensación de medicamentos. Además, el concepto de que no puede haber farmacia sin farmacéuticos, porque si no, ya no es una farmacia. Los farmacéuticos somos profesionales sanitarios de primer orden preparados para asumir, y la pandemia lo ha demostrado, nuevas tareas al servicio de la población. Quiero comentarles que yo soy una firme defensora de la salud pública a nivel mundial, porque es necesaria para alcanzar la cobertura sanitaria universal. Pero también les voy a decir que después de tantos años de trabajo al servicio como farmacéutica en diferentes puestos, primero en la presidencia del Consejo General de Farmacéuticos y luego, como les digo, estos últimos años en la presidencia de la Federación Internacional Farmacéutica, he podido observar que no hay democracia en términos de salud sin que coexistan armoniosamente los dos modelos, la sanidad pública y la sanidad privada. Y por ello considero que los gobiernos del presente y del futuro deben reforzar aquello de la sanidad que funciona, y por ello deben apostar por los farmacéuticos y por, como les digo, la red de farmacias comunitarias con farmacéuticos al frente y coordinadas siempre con las farmacias hospitalarias, pues de este modo se asegurará el acceso de calidad para que lleguen los medicamentos que la población necesite, independientemente de dónde viva e independientemente de su poder adquisitivo, de su solvencia económica. Este modelo coordinado de farmacia comunitaria con farmacéuticos al frente, en coordinación con farmacia hospitalaria al servicio de la sociedad. Este modelo es un modelo de éxito en cuanto a accesibilidad, a eficiencia, a equidad y a solvencia social. Sabemos que nuestras sociedades están viviendo una transformación sin precedentes en materia tecnológica dentro del campo sanitario y dentro de del campo farmacéutico. Y por ello necesitamos promover con legislaciones un proceso seguro y eficiente en materia de servicios farmacéuticos apoyados en las nuevas tecnologías. Tenemos que pensar cómo se organiza legalmente el proceso de salud digital y dentro de salud digital, farmacia digital o farmacia en red. No podemos permitirnos ni guerras estériles ni fratricidas dentro de las propias profesiones sanitarias, entre las profesiones sanitarias y, por supuesto, a nivel de nuestros políticos. Y hago una llamada, con esto y acabo, hago una llamada de acción a los políticos, gobernantes, legisladores y gestores para que apoyen lo que funciona dentro de la sanidad de los países. Y se lo pido aquí, ante esta Cámara del Senado de México, para que propongan, para que elaboren, para que promulguen políticas sanitarias que propicien el trabajo en equipo de los distintos profesionales de la sanidad, médicos, enfermeros, farmacéuticos y el resto de los profesionales, bajo el amparo de la práctica colaborativa. Porque nos necesitan los pacientes, porque nos necesita la sociedad en su conjunto. No cabe duda que vivimos tiempos de tormentas en los que debemos estar unidos y trabajar en leal colaboración y en defensa de la sanidad con mayúscula y de la salud.